Saludos a todos. Vamos a realizar la resolución del ejercicio que se entregó para el parcial, para el tercer parcial, que tenía que ver con isometría, con la materia de isometría. Y bueno, vamos a interpretar el sólido y leer el enunciado. Veamos. Determine y dibuje usando GeoGebra la proyección isométrica del sólido que corresponde con las tres vistas ortogonales dadas. Las dimensiones están dadas en metros. Todas estas dimensiones están dadas en metros. Y la escala está relacionada con el terminal del número de cédula. Como en mi caso mi número de cédula es 9, vamos a asumir que la escala con la que vamos a resolver el ejercicio es 1 a 195. ¿De acuerdo? Que sería esta. Bien, entonces veamos qué sólido tenemos, qué nos encontramos acá. Nos encontramos en la vista lateral una especie de L, vamos a llamarla, con un plano inclinado. Hay que tratar de identificar o interpretar los planos inclinados. Aquí tenemos un plano inclinado que se ve si rotamos, vemos ese plano inclinado acá. Entonces este plano inclinado podría ser este plano inclinado. Y también vemos que acá en visibilidad vemos la parte que se correspondería con esta línea y esta ranura, vamos a decir, este triángulo o túnel triangular que se vería acá también en visibilidad. Y vemos, vemos otros elementos que vamos a ir interpretando también. Vemos acá el túnel, la visibilidad del túnel triangular acá, coincidente esta arista con esta arista acá. Termina el sólido acá, en el eje X. Y bueno, vamos a tratar de interpretar las dimensiones para encontrar cada una de las dimensiones y también la dimensión del cubo isométrico y del paralelepípedo isométrico. Empecemos a tomar medidas pues, y veamos qué nos encontramos. Vamos para eso a escribir acá en un texto cuáles son las dimensiones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Veamos las dimensiones en el eje X. Veamos acá, aquí tenemos el eje X y vemos que aquí hay una cota de flecha a flecha, hay una cota de 4 raíz de 3 más 2 raíz de 3, que son 6 raíz de 3. Vamos a escribirlo para que sea fácil para nosotros entenderlo. Entonces tenemos que en el eje X, vamos a escribir así, eje X, tenemos 4 raíz de 3 4 raíz de 3, vamos a copiar acá el valor raíz de 3 que vamos a usarlo bastante. Ok, tenemos 4 raíz de 3 más 2 raíz de 3. Aceptemos por ahora para ver qué tal. Entonces tenemos 4 raíz de 3 más 2 raíz de 3 hasta acá. ¿Cuál será esta distancia de aquí a acá? Bueno, si vemos que esta distancia, vemos que la altura coincide, este punto coincide con este punto, no hay otra distancia, no nos están dando la altura, y este ángulo es de 45 grados, esta altura debería ser, de aquí a acá, debería ser esta 2 raíz de 3. Si esto es un cateto, esto es un perpendicular, entonces si esta altura es la distancia del cateto de un triángulo rectángulo, entonces de 45 grados, esto es un isorrectángulo, un triángulo isorrectángulo de lados iguales. Entonces, esta distancia 2 raíz de 3 es igual a esta distancia 2 raíz de 3. Ya tenemos otro 2 raíz de 3 acá y otra vez esta distancia de aquí a acá sería 2 raíz de 3. Bien, entonces anotamos acá que el eje, cancelamos acá, que no es la idea, era aquí. El eje es 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3. Ahí tenemos el eje X. Vamos a escribir aquí eje Y y veremos qué surge. Bien, vamos a escribir eje Y en otro lado. ¿Ok? Bien, entonces veamos el eje Y. El eje Y mide 2 raíz de 3 en este lado. Ah, bueno, vamos a totalizar, claro. Vamos a totalizar acá, que ya tenemos el valor. Y esto sería 4 raíz de 3 más 2 más 2 más 2 son 6, 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Y acepto.
Bien, ese es el eje X. La dimensión en el eje X es 10 raíz de 3. En el eje Y, 2 raíz de 3 más esta distancia. Veamos en otra vista cuánto puede medir esta distancia. Vemos acá que esta distancia en el eje Y es equivalente a esta distancia en el eje Y. Entonces vemos 2 raíz de 3 más 4 raíz de 3, que es esta distancia de aquí a aquí. ¿Lo ven? 4 raíz de 3 de aquí a aquí. Entonces tenemos 2 más 2 más 4 más 2. Vamos a hacer eso mismo. Un texto. Eje Y. 2 dijimos. Más 2 raíz de 3 más 4 más 2. Y aceptamos. Y entonces el eje Y mide, ¿cuánto mide el eje Y? 2 más 2, 4 más 4, 8 más 2, 10. 10 raíz de 3. Bien, y veamos el eje Z. En este caso estamos encontrando que ninguna dimensión del eje X, Y y Z están dependientes de los ángulos ni nada. Vamos a ver. Tenemos en el eje Z aquí 2 raíz de 3. De aquí a acá tenemos esta altura. Vamos a ver si tenemos esta altura. No la tenemos. Pero vemos que esta altura depende de esta distancia de aquí a acá, de esta altura. Ok, y si esto es también un triángulo isorrectángulo, porque este ángulo es de 45 grados, entonces esta distancia de aquí a acá, este cateto es igual a este cateto. Ok, si tenemos esta altura de 2 raíz de 3 y tenemos este cateto que es igual a este cateto que vale 4 raíz de 3 y lo vemos acá, entonces 4 raíz de 3 más 2 raíz de 3, 6 raíz de 3. Entonces el eje Y mide 6 raíz de 3. Vamos a escribirlo acá. Eje Z, perdón, es, dijimos, 2 raíz de 3 más 4 raíz de 3. Lo sabemos porque este cateto es un cateto de un triángulo isorrectángulo, porque es de 45 grados este triángulo rectángulo. Entonces esto es igual a 6 raíz de 3. Acepto. Ok. Bien. Y estas distancias las tendremos que construir, pero ya tenemos para construir el paralelepípedo isométrico y el cubo isométrico. Hay algunas distancias que no tenemos, por ejemplo, de aquí a acá no la tenemos. Esa distancia depende del ángulo, considerando que ya tenemos esta altura, que es 4 raíz de 3. Entonces, si construimos un triángulo de 40 grados o de 50 grados, vamos a obtener la distancia de aquí a acá, pero no es determinante para obtener el cubo isométrico. Hay otra distancia, esta distancia de aquí a acá, esta altura no la tenemos, pero depende de la distancia de aquí a acá. ¿Cuánto es esta distancia de aquí a acá? Si este es un ángulo de 50 grados y esto es 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3, este cateto es de 4 raíz de 3 y esta altura la vamos a obtener. Pero fíjense que aquí vamos a tener que esta distancia y esta distancia son iguales. Y al obtener esa única distancia, vamos a tener despejada tanto esta de aquí a acá como esta de aquí a acá. Fíjense que aquí este ángulo es de 40 grados y este de 50 es equivalente a este triángulo de 40 grados y 50 grados acá. ¿Ok? Entonces lo que hay es que obtener una sola distancia. Bien, considerando que esto es 4 raíz de 3, este cateto, y este cateto también es 4 raíz de 3. Ya lo vamos a trabajar. Bueno, entonces resolvamos la escala gráfica. Vamos a dibujar, como ya hemos visto en clase, dibujamos un segmento de longitud dada de 10 centímetros. Aceptamos. Nos alejamos un poco para llegar a los 10 centímetros. Y decimos que esto es, en mi caso, 19,5 metros. Esa es la interpretación de la escala. No voy a hacer la explicación porque eso ya lo hemos visto en clase, pero ya usted debe saber que si mi escala, porque mi número de cédula termina en 9, la escala que se me pide es 1 a 195, lo que significa que si este es un segmento de 10 centímetros equivale a 19,5 metros. Bien, y sobre eso tengo que realizar
la solución del ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular la raíz de 3 para poder determinar todos los valores, porque fíjense que este sólido es todo múltiplo de raíz de 3. Ok, entonces consigamos cuánto es el valor de raíz de 3. Pero primero necesitamos el valor de la unidad y el valor de 3 también. Entonces veamos, dividamos este segmento, tracemos un segmento, una circunferencia, centro y radio, una circunferencia de 19,5 centímetros. Veamos qué tan grande nos queda. Bueno, bastante razonable, bastante bien. Y entonces vamos a trazar un segmento o una semirrecta a conveniencia. Vamos a trazarla por acá para luego aplicar el teorema de Tales. Por cierto, todos estos valores para mejorar la presentación del trabajo tienen que estar en líneas delgadas, y la circunferencia también, líneas delgadas, ¿ok? Pero esta no tiene que ser línea delgada porque esta es una línea de referencia que me sirve para trazar las paralelas. Ahora trazo una circunferencia de centro y radio, de centro 1, por ejemplo, de radio 1, y vamos a hacerla delgada, y otra circunferencia de 4. Intersectamos la circunferencia con el divisor, con la recta divisor, y trazamos una paralela al segmento de referencia. Estas paralelas tienen que ser líneas delgadas. ¿Ok? Vamos a hacer que esta sea una línea delgada. Eso es importante. Ok, y ahora intersectamos las líneas paralelas con la escala gráfica. Aquí tenemos precisamente a escala, si estos son 19,5, esta es la unidad y esta es, de aquí a aquí hay 3 metros. Estos son 1 metro y aquí hay 3 metros. Entonces, bueno, vamos a dibujar con esa distancia. Vamos a trazar ahora un segmento cualquiera por aquí y tomamos con el compás la distancia de 1 metro. 1 metro ya a escala, por favor tomen en cuenta eso, lo ubico acá, y después tomo la distancia de 3 metros. Recuerden que de aquí a acá hice 4 centímetros, lo que significa que aquí hay 4 metros desde el origen, pero desde aquí hasta acá hay 3 metros. Bien, me ubico en... no he intersectado. Me faltó intersectar acá. Ya que esto representa 1 metro, intersecto aquí, voy a aplicar el teorema de Euclides. Y ahora tomo con el compás la distancia de 4 metros me ubico acá, y aquí tengo la recta dividida 1 metro y 4 metros, perdón, 1 metro y 3 metros a escala. Luego intersecto y aplico el teorema de Euclides. Bien, vamos a aplicar el teorema de Euclides. Sería perpendicular por el punto medio. Primero el punto medio. Obtenemos el punto medio del segmento que suma el segmento total. Trazamos una circunferencia, centro y punto. Y ahora una perpendicular por la unión de los segmentos. Y aquí tengo, si intersecto, tengo que este es el valor. Vamos a escribirlo acá. Texto. Este valor, yo lo tengo grabado acá, este valor es raíz de 3. Y aquí también tengo, casualmente, raíz de 3. Si este segmento equivale a raíz de 3 y este segmento equivale a raíz de 3, la suma de estos dos segmentos equivale a 2 raíz de 3.
Y eso me interesa porque todos, además, todas las dimensiones son múltiplos de 2 raíz de 3. Fíjense, 4 raíz de 3, 2 raíz de 3, 2, 2, 2, 2, 4, múltiplo de 2, 4 y 4. Bien, entonces todo tiene que ver con 2 raíz de 3. Esta altura de aquí a acá es 4 raíz de 3, ya lo vimos. Entonces, bueno, vamos a tomar el valor de 2 raíz de 3, de 4 raíz de 3. Vamos a tomar, ya esto está a escala. Bien, ¿qué es lo que nos queda? Construir el cubo isométrico. Vamos a ver. Recuerden que el cubo isométrico, vamos a recordar acá, cuál es la distancia en el eje X, Y y Z y cuál es la mayor distancia. X y Y son 10 raíz de 3. Vamos a revisar. 4 y 2, 6. Y 4, 10 raíz de 3 en X. En Y tenemos 2, 4 y 4, 8 y 2, 10. Y tenemos en Z 2 y 4, 6 raíz de 3. Ok, entonces el cubo isométrico es de 10 raíz de 3. Lo único que tenemos que hacer es tomar, aquí podemos, bueno, vamos a hacerlo aparte para que no nos confundamos. Vamos a tomar un segmento de recta cualquiera por acá. Vamos a tomar un segmento, una perpendicular a ese segmento por acá. Y tomamos el valor de 2 raíz de 3. Compás. Vamos a tomar el valor de 2 raíz de 3. Es este. 1 raíz de 3, 2 raíz de 3. Tengo el valor de 2 raíz de 3. Y sobre esta esquina perpendicular tengo precisión 2 raíz de 3. Ahora, compás, si hago esto 5 veces, tengo 10 raíz de 3. Porque estoy construyendo el lado del paralelepípedo isométrico. El lado del cuadrado que va donde está inscrito que nos va a dar la media diagonal. Bueno, vamos a continuar. Intersecto 2 raíz de 3. Ahí tengo 4 raíz de 3, perdón. Ahora, otra vez más, tengo 6 raíz de 3, intersecto. Otra vez más, tengo 8 raíz de 3, intersecto. Y una vez más, con el compás. Y ahora tengo ya 10 raíz de 3. ¿Cierto? Porque tengo 5 veces el valor de 2 raíz de 3. 2, 4, 6, 8, 10. Una perpendicular a esta por acá. Y ahora tomo con el radio la distancia 10 raíz de 3. Intersecto este valor y estoy construyendo el cuadrado cuya cara, voy a ocultar acá, es la cara del cubo isométrico. Perpendicular a esta. Okay. Perpendicular, otra vez, me equivoqué. Vamos a ver. Perpendicular a esta por acá. E intersecto. Y ahora tengo el cuadrado isométrico. El cuadrado, la cara del cubo isométrico. Del lado 10 raíz de 3. Ese es el lado de la cara. Esta es la cara del cubo isométrico. Y ahora tomo una diagonal. Bueno, fíjense, puedo hacer centro. Y ahí está el valor de la diagonal. Si tomo este segmento de aquí a acá, vamos a tomarlo por conveniencia para aprovechar estas divisiones. Vamos a tomar el centro del cuadrado por donde pasa la diagonal y vamos a tomar aquí tenemos a la media diagonal, perdón, y aquí tenemos a la media diagonal. Y si unimos este segmento, este punto con este, vamos a tener las posibles divisiones. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos 10 raíz de 3, ¿cuánto equivale 2 raíz de 3? La podemos obtener con paralela. De aquí a acá. Este es 2 raíz de 3. Este me va a permitir 4 raíz de 3. Y así vamos a obtener las dimensiones que nos interesan. Bien. Entonces, lo otro que tenemos que obtener es las distancias incógnitas. Vamos a ver que aquí tenemos la distancia incógnita en X, que sería
construir un cuadrado cuyo cateto, cuyo ángulo sea 40 grados y 50 grados y uno de sus catetos es de 4 raíz de 3. Pero eso lo podemos hacer, por cierto, en escala isométrica. Vamos a dejar eso para la escala isométrica. Entonces, bueno, vamos a empezar a construir el sólido en isometría. Lo primero que tenemos que hacer es tomar en la media diagonal con el compás, el valor de la media diagonal, ubicarnos acá. Bueno, hay que intersectar primero el origen para estar seguros de que estamos trabajando con un punto que es el origen. Luego tomamos la media diagonal. Ahora sí, esta es media diagonal. Y ahora trazamos un segmento. Vamos a intersectar el eje X y ahora un segmento de aquí a acá y otro segmento de aquí a acá. Ahora sí, ocultamos los ejes. Antes de ocultar los ejes, vamos a intersectar para obtener el eje Z. Ok, vamos a ocultar aquí este punto. Y trazamos una semirrecta de aquí a acá. Bien. Y ahora trazamos un ángulo de 30 grados, ángulo dada su amplitud, de 30 grados antihorario, y de aquí a acá, de 30 grados en sentido horario. Trazamos semirrectas. Okay. Semirrecta está por aquí y semirrecta por aquí. Y ahora sí, ocultamos los ejes y la cuadrícula. Listo. Ya tenemos los ejes isométricos, el eje X, el eje Z y el eje Y. Muy bien. Y la media diagonal que nos va a permitir construir el paralelepípedo isométrico, el cubo isométrico. Si este es el valor de la media diagonal, si trazo perpendicular a esta por aquí, a ver, estoy trazando paralela. Trazo perpendicular a esta por acá y perpendicular a esta por acá, voy a tener, sobre este punto lo voy a ocultar porque me puede confundir. ¿Ok? Y ahora vamos a intersectar. Bien, y ahora tengo paralela a esta por acá. Aquí tengo intersectar. Ya se está formando el cubo isométrico. Paralela a esta es igual por acá y paralela a esta por acá. Ya tengo prácticamente definido el cubo isométrico. Intersecto aquí y vamos a unir con un segmento de color, vamos a escoger por ejemplo azul para hacer el cubo isométrico. Sí, en 5, en 6, 7. Cubo isométrico. Muy bien. Vieron qué sencillo, estamos obteniendo el cubo isométrico a partir de las dimensiones que nos dieron en el enunciado. Bien, y ahora es importante, es parte de la solución, la visibilidad del cubo isométrico. Y después la visibilidad del paralelepípedo isométrico también es importante. Entonces ya tenemos el cubo isométrico. ¿Qué nos falta para obtener el paralelepípedo isométrico? Bueno, la distancia de 6 raíz de 3. Recuerdan que habíamos dividido acá la media diagonal y podemos tomar intersectar acá, que de aquí a acá hay 4 raíz de 3 y de aquí a acá hay 6 raíz de 3. Sobre la media diagonal podríamos tener esta distancia que sobre la media diagonal representa a 6 raíz de 3. De aquí a acá. Bien, esto es sobre la media diagonal. Entonces, una perpendicular, tengo que intersectar la media diagonal
ahora una perpendicular para llevarla al eje al eje X, y luego intersecto. Aquí tengo 6 raíz de 3 en isometría. Si esta distancia es 6 raíz de 3 en isometría, tomo con el compás esta distancia y sobre el eje Z marco que esta altura es 6 raíz de 3. Bien, si esa es la altura 6 raíz de 3, entonces tengo que simplemente construir el paralelepípedo isométrico con esa altura, porque en el eje X y el eje Y el sólido mide 10 raíz de 3 y ya tiene la distancia del cubo isométrico. Entonces, bueno, vamos a construir a dibujar el paralelepípedo isométrico. Paralela al eje X por acá, paralela al eje, paralela al, vamos a deshacer, paralela al eje X por aquí, ya tenemos la paralela al eje Y, intersectamos aquí, intersectamos acá, y vamos a hacer ahora paralela al eje X por aquí y ya tenemos intersección. Y ahora vamos a dibujar en rojo el paralelepípedo isométrico. Aquí tendríamos en esta figura roja tiene que estar inscrito el sólido que vayamos a dibujar. ¿Ok? Y ahora la visibilidad del paralelepípedo isométrico. Aquí. Ok. Hasta aquí llegamos a una parte muy importante del parcial. Si usted llegó hasta aquí es porque entiende qué tiene que hacer. Ahora lo que falta es encontrar, lo que falta para realizar el dibujo es encontrar la dimensión, la dimensión desconocida, o sea, la incógnita que falta por determinar y interpretar el dibujo. Empecemos por determinar la incógnita y luego interpretamos el dibujo con todos los elementos que nos hacían falta. Entonces empecemos por allí. ¿Qué vemos acá? Vamos a acercarnos para ver el enunciado y ver cuál es la distancia que nos falta. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un triángulo de 4 raíz de 3, un cateto que no tenemos, pero sabemos que este triángulo es de 50 grados, 40 grados y 90 grados acá. Y ese triángulo es exactamente igual a este, que tiene un cateto de 40 grados, de 40 raíz de 3, mírenlo acá, con adyacente al ángulo de 50, miren, 4 raíz de 3 adyacente al ángulo de 50. Ven que en este caso 40 grados y 50 grados son 90, más 90, 180, se cumple que es un triángulo. Igual acá, miren, este ángulo es de 40 adyacente a la incógnita, el ángulo de 40 adyacente al valor incógnita. Así que estos dos triángulos valen lo mismo, son iguales. Bien, entonces solo que están invertidos. Vamos a calcular, a ver, pero vamos a hacerlo vamos a determinar la incógnita sobre el valor, sobre la media diagonal, para no estar convirtiendo las cosas, haciendo transformaciones. Ya tenemos que esta distancia de aquí a acá es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 en la media diagonal. Bueno, vamos a tomar esa distancia, 4 raíz de 3, en un segmento. Vamos a hacerlo en un segmento negro porque estamos trabajando. Vamos a hacerlo así. Ok. Y tomamos con el compás el valor de 4 raíz de 3 de la media diagonal. Esto es el equivalente a 4 raíz de 3 sobre la media diagonal. Intersectamos. Y ahora, si tenemos, este es el valor de 4 raíz de 3, vamos a trazar una perpendicular. A esta por acá. E intersectamos acá también. Ok. Y habíamos dicho que vamos a ocultar este valor, este punto, para asegurarnos de trabajar con esta altura, para determinar esta distancia de aquí a acá. Ok. Si este ángulo es 40 grados, este ángulo es 50 grados. Vamos a acercarnos acá y vamos a trazar un ángulo dada su amplitud
de aquí a acá de 50 grados en sentido antihorario. Ok, trazamos una semirrecta. Vamos a hacerla delgadita e intersectamos. Ok, y vamos a escribir aquí. Si esta altura o este cateto mide 4 raíz de 3, entonces si este cateto, vamos a alejarlo un poco acá. Bueno, mira, da igual. Ok, no se movió nada. Si esta distancia es 4 raíz de 3, esta es, y este ángulo es de 50, este ángulo es de 40, lo sabemos, porque este es perpendicular. Entonces, esta distancia es la incógnita que nos interesa. Vamos a tomar esta distancia, pero recuerden que estamos hablando de dimensiones sobre la media diagonal. Entonces, voy a ubicar esa distancia acá. Perdón, si ya esto está ubicado sobre la media diagonal, yo me puedo ubicar acá directamente. Y vamos a hacer eso con una línea punteada, de manera de recordar que esta es la dimensión incógnita sobre la media diagonal. Intersecto. Recuerden que encontré la dimensión incógnita sobre la media diagonal. Ahora trazo la perpendicular y ahora tengo la dimensión incógnita sobre el eje isométrico. Bien, ahí está. Esta es la incógnita. Este es el valor incógnita que nos interesa. Bien, ya trabajaremos con él. Ahora, bueno, vamos a interpretar el sólido para ver qué tenemos que hacer. Bien, vamos a copiar el enunciado de este lado para tener, para poderlo visualizar bien. Vamos a ver, bien, ya hemos creado aquí la imagen o anexado la imagen de la solución del enunciado, y aquí tenemos el paralelepípedo isométrico. Veamos entonces, lo primero que encontramos es que tenemos acá un vacío, o sea, el sólido parecieran ser como dos conjuntos unidos a través de una esquina o de una arista. Vemos un conjunto acá y otro conjunto acá. Eso se puede observar en la vista superior, ¿no? Vemos en la vista superior un conjunto que es una especie de L con planos inclinados, pero es una especie de L unido a otro conjunto que es también un sólido con un canal o con un túnel triangular. Ok, entonces podemos empezar a trabajar quizás con este túnel canal y túnel triangular, y después vamos con el sólido más largo, más grande, que contiene esta L de acá. Vamos a ir viendo. Vemos que hay un espacio vacío que forma un cuadrado que debemos respetar, y mide 2 raíz de 3. Entonces empecemos, por ejemplo, con ese lado. Tomemos con el compás el valor de 2 raíz de 3. Recordemos que si esto de aquí a acá era 4 raíz de 3, ¿se acuerdan? Esta distancia de aquí a acá, entonces, porque esto es 6 raíz de 3 de aquí a acá, entonces podemos trazar simplemente con un punto medio, porque las proporciones se conservan, punto medio de aquí a acá, y aquí ya tenemos 2 raíz de 3, simple, sin muchas rayas. Y tomamos con el compás el valor de 2 raíz de 3 y lo ubicamos en el centro. Por cierto, vamos a poner este 30 grados por aquí y este por aquí. Ahora, esta circunferencia vamos a hacerla, vamos a cambiarla de color. Vamos a cambiarla, vamos a poner una línea continua, y de color vamos a ponerla naranja, que tenga que ver con el resultado final. Entonces, ok, intersectamos, aquí, y también intersectamos aquí con este, porque tenemos aquí 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3. Estamos tratando de conseguir esta distancia de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Ok? Y bueno, vamos a trazar paralela aquí, por acá, y paralela de aquí a acá. Y ahí tenemos con la intersección, y podemos ir obteniendo parte de la solución. Vamos a trazar la solución en full grosor y naranja. ¿Ok?
Sería así y así. Esa es esta esquina, justo esta esquina de acá. Estamos dibujando esta esquina de acá, en la vista superior. Bueno, veamos, habíamos dicho que íbamos a construir este sólido primero, esta parte del sólido. Tenemos esta distancia de aquí a acá que equivale, vamos a ver a cuánto equivale esto, 4 raíz de 3, esta distancia de aquí a acá. Bueno, tomemos 4 raíz de 3, pero desde el origen. Si eso equivale desde el origen, entonces de aquí a acá hay 2 raíz de 3. Tomemos con el compás el valor de 2 raíz de 3, lo ubicamos, recordemos que debe ser en este caso línea continua y naranja. Ahí está, intersectamos. Recuerden que cuando no les acepta la intersección es porque están trabajando con líneas superpuestas, trabajan con la línea más alargada. Ok, y allí ya tenemos 2 raíz de 3 y ahora esta distancia, este punto, ¿se acuerdan que esta altura es 2 raíz de 3 y esta distancia es 2 raíz de 3? Vamos a obtener este punto y luego logramos esta distancia. Entonces, ok, a 2 raíz de 3 de aquí a acá y de aquí hasta aquí también hay 2 raíz de 3. Entonces, y si esta altura de aquí a acá es 2 raíz de 3, con intersectar este punto, miren, 2, 4, estamos aquí, 2, 4. Subimos en Z 2 raíz de 3. Subimos en Z 2 raíz de 3, aquí lo ven, 2 raíz de 3 subiendo en Z, y ya podemos continuar la delimitación del sólido. 2 raíz de 3 hasta acá, que son estos 2 raíz de 3, y después nos elevamos hasta este vértice. Vamos a ver. Y después nos bajamos por este punto, y ahora continuamos hasta el extremo del sólido, por 2 raíz de 3. ¿Bien? Ok, ahí ya estamos empezando a encontrar parte del sólido. ¿Qué altura tiene el sólido? Bueno, aquí es donde encontramos una de las incógnitas. Recuerdan que habíamos encontrado el valor incógnita con el triángulo cuyo cateto era 4, un cateto era 4 raíz de 3. Bueno, aquí está el cateto de 4 raíz de 3. En algún lugar de esta línea está este. Ok, pero ¿a qué distancia? Bueno, a la distancia de la incógnita en isometría. Para eso lo hicimos. Tomamos el valor de la distancia incógnita en isometría, que es este. Este fue el valor en la media diagonal de la incógnita. Este es el valor de la media diagonal en isometría. Aquí lo ven. Ok. Y lo ubicamos desde el origen. O vamos a ubicarlo desde aquí, que es la altura. Sería desde aquí, es esta altura. Vamos a ponerlo acá. Ahora intersectamos la paralela al eje Z con la distancia que determina esa altura. Ok, vamos a ocultar este punto, que es una de las soluciones. Aquí, ok. Y ahora ya podemos unir este punto con este punto. Sería así. Acá. Bien, con la distancia incógnita. Esta distancia era la incógnita y esta es 4 raíz de 3, este ángulo es 50 y este ángulo es 40 en la vista ortogonal. Ok, ahora tenemos que trazar una paralela al eje Z por este punto, que sería este, paralela al eje Z. Ahí me equivoqué, voy a deshacer. Paralela al eje Z por aquí. Y una paralela al eje X por acá y me da este punto de acá, que sería este punto de intersección. Vamos a ver, esta con esta. Ok, y ahora resolvemos parte de la cara, de la vista lateral, de la vista frontal, perdón, y ahí estamos viendo cómo se construye el sólido, cómo vamos encontrando la resolución del sólido. Ok, vamos a trazar una paralela para ir dándole forma al sólido, una paralela al eje Y por acá y intersectamos la esquina, intersectamos esta con esta, ok, y ahora tenemos segmento esta parte del sólido. Miren, la cara sería esta cara de acá. Este rectángulo que acabo de hacer es este rectángulo de aquí. Bien, ahora paralela al eje Y por acá, paralela al eje X por acá, intersecto
y tengo la parte superior de esta parte del sólido, que sería esta parte de acá, hasta aquí. ¿Ok? Bien, ¿qué me falta? Me falta continuar acá esta parte del sólido. Y aquí hay una parte que podría ser un truco. Fíjense, esta distancia intersecta o podría engañar. Intersecto esta con esta y tengo la cara, esta cara inclinada. Vamos a hacerlo acá. Ok, pero esto es en invisible. Esto es con visibilidad. Bien, ese pedacito de paralelogramo es la parte invisible. Y ahora, paralela. Estamos resolviendo la parte trasera de este sólido. Paralela aquí. Ok, fíjense que coincide con este punto porque esto es 45 grados. Eso es típico de ángulos de 45 grados. Segmento hasta acá. Luego, paralela. Ok, vamos a hacer paralela a esta por acá. Intersectamos. Y paralela a esta por acá y miren cómo intersectamos aquí. Entonces esta es la parte del túnel y aquí cierra. Este es el túnel. Muy bien, listo. Esta es la primera parte del sólido, que sería esta, o perdón, esta aquí y esta aquí. Bien, que se ve en la vista lateral sería este sólido, esta parte del sólido. Bien, continuemos ahora con la otra parte del sólido, que sería la L. Desde la vista superior sería esta L que vemos acá. No tiene ningún túnel ni ninguna ranura, solo planos inclinados y vamos a determinarlo. Y una distancia incógnita que ya está determinada esa incógnita. Entonces, bueno, vemos acá esta L parte en X. Vemos aquí, en Y, perdón, vemos esta distancia que parte desde aquí, que sería este punto, hasta el extremo del sólido. Vamos a verlo. eh, Sería este, de aquí a acá, y tenemos la altura del sólido en Z, que es aprovechamos el haber trazado el paralelepípedo isométrico y tenemos que el sólido llega precisamente hasta sus extremos, en este caso, hasta su parte más alta. Y tenemos aquí que tenemos una distancia de 2 raíz de 3. Aquí vemos un cuadrado de 2 raíz de 3. Bien, entonces empezamos por podemos trazar ese cuadrado de 2 raíz de 3 para, a ver, aquí eh, el cuadrado de 2 raíz de 3 acá, sí, lo podemos trazar. Veamos. Tomemos la distancia de 2 raíz de 3, ¿sí? Que es esta circunferencia, y la podemos poner acá. O, perdón, acá directamente. Intersectamos al eje esta paralela con esta. Ok, no se intersecta, entonces intersectamos esta con esta, ocultamos esta que no nos interesa y esta sí. Aquí tenemos 2 raíz de 3 y ahora una paralela a esta por acá y aquí tenemos, a ver si esto es 2 raíz de 3 casualmente, aquí tenemos esa distancia que también es 2 raíz de 3, intersectamos, bien, y también tenemos que intersectar acá esta con esta. Ahora el segmento. Bien. Este es el techo del sólido. O sea, sería esta parte de acá, que sería este cuadrado que acabamos de hacer. Bien. Vamos a construir entonces este cuadrado y tenemos ya este plano inclinado. Vamos a trazar ese cuadrado que sería paralela a el eje Z por acá y a una distancia de 2 raíz de 3, que sería esta. Se puede ver que es esta distancia de aquí a aquí. Si esta distancia es 2 raíz de 3, esta paralela pasa y determina esa distancia 2 raíz de 3. Paralela al eje X por acá, intersecto
Y aquí tenemos parte de este sólido, sería este cuadrado que vemos acá, que fue en donde se presentó el error durante el enunciado y que alguno de sus compañeros detectó. Entonces esta línea, que era la que faltaba en el enunciado, es esta. Y ahora intersectamos la distancia de 2 raíz de 3. Otra vez tomamos con el compás el valor de 2 raíz de 3 y lo ubicamos acá. Intersectamos. Y ahora paralela a el eje X por el punto. Ok, intersectamos. Y ahora tenemos este cuadrado que vemos en vista superior que corresponde a esta línea de acá, en la vista lateral. Este segmento. Bien, y lo único que queda es trazar este plano inclinado que vemos acá a 45 grados y que corresponde a este plano inclinado que es este de aquí. Ok, ya tenemos en vista superior este y esta especie de L, este y la especie de L acá. Bien, tres planos, 1, 2, 3 planos, 1, 2, 3 planos. Nada más nos falta determinar este plano inclinado y este plano perpendicular a una de las vistas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, recuerden que esta distancia, a ver, vamos a encontrar, esta distancia de aquí a acá es la distancia incógnita que habíamos hallado, que corresponde a la altura del sólido, a esta altura del sólido, de aquí a acá. ¿Se acuerdan que lo hicimos con esta circunferencia? Vamos a tomarla otra vez. Esta circunferencia es la distancia incógnita, pero con la medida isométrica. Y nos ubicamos, bueno, nos falta, antes de tomar esa distancia, ubicar la esquina. Vamos a trabajar sobre la esquina paralela al eje Z por este vértice y también paralela al eje Z por este vértice, y vamos a encontrar donde este sólido, que es esa, y también este punto, intersectamos esta con esta acá, bien, y así bajaría la distancia de aquí. Aquí es que tenemos que tomar la distancia incógnita, que sería esta distancia sería 2 raíz de 3 más la distancia incógnita, que es esta distancia de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí marco la distancia incógnita sobre la paralela intersecto la distancia incógnita con el eje, con el cubo isométrico aquí, oculto este punto. Ok, y ahora esta distancia incógnita más los 2 raíz de 3 me dan esta 2 raíz de 3 más la distancia incógnita aquí. Ok, entonces ya puedo trazar ahora el cubo aquí, la pared, vamos a ver, paralela al eje X por acá, intersecto esta con esta, bien, y ahora paralela al eje Z por acá, paralela al eje Z por acá, altura de 2 raíz de 3, tomo con compás la altura 2 raíz de 3, cualquiera de estas circunferencias anaranjadas, acá, intersecto la altura, oculto esta que no me interesa, y ahora paralela al eje Y por acá, intersecto. Bien, ahora vamos a ver cómo se ve esta parte del sólido. Sería así. Esta parte es visible. Esto que acabo de trazar sería el plano inclinado, este plano inclinado, que sería este rectángulo de acá. Es este. Esta parte visible. Vamos a hacer la parte invisible
de ese cuadrado que estoy trazando. Y hasta acá. Hasta acá. Y ahora aquí tengo un problema, porque esta es invisible hasta acá. Vamos a hacerlo hasta acá. Y luego de aquí a acá. ¿Ok? Sería la parte interior de esa circunferencia. Y de esa parte. Y entonces intersectamos este con este. Y tenemos que hasta aquí, hasta este punto, es invisible. Y este hace esquina aquí. Aquí me falta una visibilidad también, para no olvidarla. Y luego, de aquí a acá es continuo, porque de aquí a acá es visible. Y este es el sólido que se nos pide. Esta es la solución. Voy a chequear si no hay una visibilidad que me haga falta. No. Aquí está la L. Aquí está todo. Bien. Y el cuadrado, este cuadrado, que corresponde, este cuadrado se ve aquí invisible. Lo vemos acá. Aquí está ese cuadrado. Ok. Entonces, bueno, así se termina la resolución de este parcial. Era relativamente complejo considerando la cantidad de planos inclinados, pero habían elementos simples porque solo había una incógnita que despejar realmente y solo había que trabajar con 2 raíz de 3. No se podía trabajar de ninguna forma con valores enteros. Se tenía que trabajar a escala y también se tenía que trabajar con múltiplos de raíz de 3. Entonces se tenía que trabajar siempre con el compás. ¿De acuerdo? Esta es la solución y bueno, les deseo mucho éxito para la resolución en el momento de la calificación y la evaluación.